Tema límbico. Unos me están haciendo algunas preguntas que la realidad que tiene atingencia porque les están diciendo cosas que por ahí no son del todo precisas. No es que estén mal, sino que no es preciso quizás. Así que lo vamos a pensar en conjunto. Yo les escribí esto, se los voy a dejar en el Notion, obviamente del curso, y los que no sean del curso, avísenme y se los subo al Telegram o mándenme un mensaje de alguna forma si me entero que lo quieren y se los mando. ¿Qué es el sistema límbico? Como su nombre lo dice, es un sistema. Y esto es distinto a lo que nosotros veníamos estudiando hasta acá en neuroanatomía. Significa entonces que este sistema va a tener un componente estructural y además esas estructuras van a estar asociadas entre sí para definir una función. O sea, ya no pensamos esta estructura tiene esta función, sino que un grupo de estructuras que van a ver más adelante y cuando estudien circuitos, por ejemplo el circuito de Papez, van a definir una función. ¿Ok? Entonces quizás es complejo y casi imposible que les pregunten a ustedes qué es sistema límbico. ¿Por qué? Porque en definitiva ustedes apuntarían a decir cuál es la función del sistema límbico o cuáles son las estructuras que conforman el sistema límbico. Y la realidad es que esa respuesta es bastante extensa, no es infinita, pero es muy extensa. Entonces yo imagino que nadie les va a preguntar, háblame de sistema límbico. Es muy amplia la pregunta, es como que les digan, no sé, háblame de miembro superior. Pero sí les van a preguntar de forma más dirigida cuál es la función del sistema límbico y qué estructuras o dónde se identifican estas estructuras o qué funciones se pueden asociar a determinadas estructuras del sistema límbico. Entonces yo lo que hice acá fue escribirles básicamente por qué un sistema es más complejo que simplemente una estructura dentro de lo que nosotros veníamos estudiando hasta este momento, como inclusive como vías. Las vías era lo más complejo en pensamiento en cuanto a funciones, pero acá nosotros vamos a tener una función asociada a una estructura o a varios componentes de este sistema o un componente asociado a varias funciones dentro de este sistema. O sea, por eso yo no creo que les pregunten funciones del sistema límbico, pero si tienen que dar una respuesta, pueden dar la respuesta más actualmente demostrada, es que está asociado o que tiene función y está asociada a la memoria, al aprendizaje y a las interacciones sociales. Algunas de estas interacciones sociales o memoria o aprendizaje están desarrolladas en cuanto a sus estructuras y algunas otras no. No nos vamos a meter acá, esto es algo más fisiológico que anatómico, pero vuelvo a lo que les dije recién, de que es poco probable que les digan, por ejemplo, háblame de todas las estructuras del sistema límbico. Yo acá les puse solamente las más relevantes. Entonces acá yo puse función, sería esta básicamente, acá les escribí un poquitito como para que entiendan el concepto. La organización estructural del sistema límbico, me refiero a la estructura, no a la función, sino a la estructura. Una cosa de la función. Acá abajo les puse por qué antiguamente se asociaba el sentido del olfato a la función. Sí, o sea, yo acá no puse olfato. Ven que dice memoria, aprendizaje e interacciones sociales. No puse olfato. Antiguamente, no está mal que ustedes lo digan ahora porque la realidad es que hay muchos textos clásicos que aún siguen asociando al sistema límbico con el olfato. Pero yo no lo puse acá y acá les explico básicamente de dónde nace esto del sentido del olfato asociado al sistema límbico. Bien, volviendo entonces a la organización estructural del sistema límbico, tenemos que saber que tenemos estructuras corticales, estructuras subcorticales, y dentro de las estructuras subcorticales vamos a tener núcleos subcorticales y estructuras subcorticales fibras, o sea, fibras, sustancia blanca. Tenemos núcleo, sustancia blanca y corteza. Y además vamos a siempre asociar algunas estructuras que están conectadas íntimamente con este sistema límbico. Por eso les vuelvo a repetir, si yo les pregunto a ustedes sistema límbico o decime las estructuras del sistema límbico, les estoy preguntando que me digan este listado completo. Este listado no es todo el sistema límbico, es lo más relevante del sistema límbico, pero no lo es todo. Entonces vamos a repasar. Estructuras corticales, o sea, corteza, sustancia gris asociada, por eso puse acá al lóbulo límbico. Lo vamos a poner en negritas para que se entienda de que como es corteza, hablamos del lóbulo. Área subcallosa, giro del cíngulo, istmo del giro del cíngulo. Y acá en el giro paripocampal, yo les aclaro, donde encontraremos el uncus, que también lo vamos a poner en negrita, y la formación del hipocampo, que no son estructuras corticales propiamente dichas, pero son estructuras que se asocian al parihipocampo. La formación del hipocampo, por ejemplo, está dentro del parihipocampo y el uncus es una descripción que ustedes probablemente ya escucharon, que es una partecita del parihipocampo. Sí, por eso lo puse acá. Estructuras subcorticales. Pasamos de corticales a subcorticales y ustedes ya saben que
que todo lo que es subcortical excede a la corteza. Entonces pueden ser núcleos subcorticales del sistema límbico que incluyen, entre otros, porque no son solo estos, pero entre otros, los más importantes serían estos. Núcleos septales que van a estar profundos al área subcallosa, o a esta área subcallosa también se le daba el nombre de área septal. Núcleo accumbens, que lo recontravimos, ¿se acuerdan? El corte, si mal no recuerdo, corte 4 de Jacob, o sea, asociado al brazo anterior de la cápsula interna. Núcleos del hipotálamo, yo acá puse núcleos, pero quizás ustedes diciendo solamente tubérculo mamilar, o sea, y adentro el núcleo del complejo mamilar está bien. Núcleos del complejo amigdalino, recuerden que en la región de la zona del temporal, en la punta del asta temporal del ventrículo lateral, había un complejo amigdalino, sí, ese dibujo que siempre tiene el nete, que yo siempre les recuerdo que está, como que parece que está conectado, pero que no está conectada la cola del caudado con una pelota grande en la punta de la cola del caudado. Bueno, ese sería el complejo amigdalino, pero no está conectado con el caudado. Sustancia innominada, que yo les subí una imagen ya donde se encontraba, que es una estructura que es poco preguntada, pero que sepan que la pueden identificar en una estructura, en un corte macroscópicamente, y algunos núcleos del tálamo, principalmente estos núcleos anteriores. ¿Sí? Yo puse dorso medial, son los dos, pero principalmente el núcleo anterior, que es el que nosotros vamos a usar cuando hablemos del circuito de Papez, circuito que es parte de este gran sistema límbico. Esas son las estructuras subcorticales, los núcleos subcorticales. Pasamos de las estructuras corticales a las subcorticales núcleos, y puse acá enseguida estructuras conectadas al sistema límbico. ¿Quiénes se conectan con este sistema límbico pero no son por todos los autores consideradas parte del sistema límbico? Núcleos avenulares, área tegmental ventral, ya acá estamos hablando del mesencéfalo. Núcleos avenulares, recuerden que están en la base de la glándula pineal, o sea, bien arriba, o sea, en la parte dorsal de los tálamos, o sea, esto sería diencéfalo. Área tegmental ventral y sustancia periacueductal sería mesencéfalo, y córtex prefrontal. Acá les puse la justificación, pero sepan que el córtex prefrontal también se asocia o está conectado al sistema límbico. Estas estructuras son conectadas al sistema límbico. ¿Cómo tendrían que formularles la pregunta a ustedes para responder eso? Yo les diría, por ejemplo, ¿qué estructuras se conectan íntimamente al sistema límbico, o se conectan o tienen relación directa con el sistema límbico? Ustedes tendrían que responder estas 4, son las principales. ¿Les van a formular esa pregunta? No, así no. Les van a preguntar, decime 3 estructuras subcorticales o núcleos subcorticales que forman el sistema límbico. Ahí sí puede ser. O decime las estructuras que forman el lóbulo límbico. Sí. Le pueden también preguntar, decime qué estructuras forman la formación del hipocampo, o qué es el uncus. Entonces ustedes pueden ir jugando con cada una de estas estructuras e inclusive irlas asociando a una función. Por eso vuelvo a repetir, quizás este sea el tema más complejo de neuroanatomía, pero al mismo tiempo interesante. Bien, pasamos entonces a estructuras conectadas, que ya las dije. Pasamos a las últimas, que son las estructuras subcorticales, o sea, fibras subcorticales del sistema límbico. Y acá tenemos al fornix, que nos hemos cansado de hablar de él, a la estría terminal, que la hemos enumerado varias veces. Yo acá les puse entre paréntesis las fibras, ¿sí? O sea, las eferencias. Por ejemplo, la estría terminal trae información del complejo amigdalino. La vía amígdalo-fuga ventral trae información del complejo amigdalino. El fascículo, lo puse bien acá, sí. El fascículo mamilotalámico va a traer eferencias del núcleo mamilar medial. Acá puse mamilar medial, pero podría haber puesto tranquilamente complejo mamilar. Que vuelvo atrás, ¿se acuerdan que yo dije que había núcleos del hipotálamo? Bueno, este tubérculo mamilar tiene un complejo mamilar adentro, que son los núcleos del cuerpo mamilar. Tubérculo mamilar es cuando se ve desde afuera. Complejo mamilar es cuando estamos hablando de los grupos de los núcleos. ¿De qué grupo de los núcleos? Del cuerpo mamilar, que por fuera se dice tubérculo mamilar. Y este que está acá, núcleo mamilar medial, es el núcleo específico, que no tienen por qué decir ustedes núcleo mamilar medial, con que digan núcleos del cuerpo mamilar está bien. Son las eferencias que se llevan el fascículo mamilotalámico al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Si ustedes recuerdan, había núcleos del tálamo que yo les había dicho como el núcleo anterior del tálamo, que lo vamos a poner también en negritas, ¿sí? Entonces estas serían las estructuras que nosotros tenemos que... no, nos faltaba el cíngulo. El cíngulo también está asociado al circuito de Papez, y vean que acá yo les puse giro del cíngulo, ¿sí? Cíngulo y giro del cíngulo no es lo mismo. Recuerden que el cíngulo son las fibras que están dentro del giro del cíngulo, o giro singular, ¿sí? Acá si quieren pongo giro del cíngulo, que también se le puede dar ese nombre, ¿sí? Cíngulo, para que entiendan a qué me refiero. Bueno, todo esto es sistema límbico y son todas estructuras que están interconectadas.
Nadie les va a preguntar, hablame del sistema límbico. Sí les puede preguntar, decime las funciones que tiene el sistema límbico y hablame específicamente del núcleo accumbens. Entonces ustedes ahí tienen que abordarlo desde lo más descriptivo y anatómico posible. Por ejemplo, decir dónde está, qué es parte del sistema límbico, con quién se relaciona y alguna función que esté determinada a ese núcleo accumbens. Siempre teniendo en cuenta que esta estructura, como les puse acá arriba, es un componente del sistema límbico, o sea que puede estar asociado a una o varias funciones del sistema límbico. ¿Sí? Entonces ustedes acá van a ver que esta memoria, aprendizaje e interacciones sociales engloban a un montón de funciones, pero que están contenidas en estas 3 variables. Así que eso, no les van a preguntar tan complicado esto, pero al menos ustedes deberían tener identificadas estructuralmente todas estas estructuras del sistema límbico. Espero que haya quedado más o menos claro. Cualquier cosita me mandan un mensaje para que les pase este texto si lo ven necesario. Y bueno, mis alumnos ya saben que lo tienen en el Notion, lo van a identificar con esta llavecita para que lo puedan identificar rápidamente. Así que nos vemos. Chau, chau.